Hola a todas y todos, sean cordialmente bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de tu Salud, el podcast de UC Christus. Mi nombre es Natalia Yáñez, soy periodista y hoy los invito a conversar sobre el VIH, su diagnóstico, radiografía y estrategias de prevención junto a la doctora María Elena Ceballos. Ella es infectóloga de nuestra red de salud. Doctora, muchas gracias por formar parte de nuestro podcast y hablar sobre este tema tan relevante. Muchas gracias por la invitación, Natalia, y espero que podamos aclarar dudas también de nuestros auditores. Perfecto. Doctora, partamos por lo primero. Cuando hablamos de VIH y SIDA, ¿a qué nos referimos? Es importante entender la diferencia entre VIH y SIDA. VIH es el virus, uno puede adquirir el virus, pero eso no necesariamente es sinónimo de SIDA. Ya, cuando uno adquiere el virus, si este va avanzando en el tiempo y uno no inicia tratamientos, van a pasar los años y la persona va a ir adquiriendo distintas enfermedades asociadas al VIH que van a terminar en una etapa avanzada que se llama SIDA. Es muy importante, una vez que uno separa la diferencia en el fondo entre ambas condiciones, entender que si uno puede tener VIH sin SIDA, lo que es mucho mejor pronóstico para las personas. Y en relación a la radiografía del VIH en el país, ¿hay una disminución de casos, por ejemplo, previo a la pandemia y ahora que ya han pasado unos años de esto? Hay una gran diferencia en la prepandemia y la pospandemia. Durante los últimos 10 años antes de la pandemia, los casos venían siempre en aumento. Y es así como los últimos 10 años veníamos viendo 4.000 casos, 5.000 casos, hasta el año 2018 en que hubo más de 6.000 casos, ¿ya? Sin embargo, durante la pandemia, hablando de casos anuales, ¿sí? De casos anuales o nuevos diagnósticos. Sin embargo, durante la pandemia disminuyó mucho el número de nuevos casos o nuevos diagnósticos, llegando el 2020 a 4.400 y el 2021 a 5.000, o sea, claramente menos que los anteriores. Pero lo que hay que aclarar es que eso no tiene que ver con que hubo menos infecciones realmente, sino que estábamos confinados y por lo tanto no asistíamos a los centros de salud a realizarnos los exámenes, como ocurrió probablemente con muchas patologías, ¿no? Entonces ahora, recién como en el periodo post-pandemia, podríamos decir, se está empezando a recuperar la generación de test, o sea, que los pacientes vayan a hacerse los test diagnósticos, y efectivamente ya el 2022 tenemos más casos que lo que se reportaba a esta misma fecha el 2021, pero hay que ver qué pasa en los próximos años. Exactamente. Y desde un punto de vista epidemiológico, doctora, ¿cuál es el diagnóstico en relación con los casos más avanzados actualmente en el país? El hecho de que justamente hayamos tenido menos diagnósticos en los años de pandemia hace que las personas diagnosticadas empiecen a llegar con etapas más avanzadas. Porque en vez de llegar inmediatamente post-diagnóstico, pueden llegar con 2, 3 o 4 años ya del avance de la enfermedad. Entonces hemos visto lamentablemente que las personas se hospitalizan incluso porque hay ciertas patologías relacionadas con el avance de la enfermedad. Así es que eso es lo que tenemos que recuperar, y ahí la importancia del diagnóstico precoz. Por eso también quería destacar, doctora, la importancia del testeo. Cuéntenos acerca de eso, el mensaje que le queremos entregar a las personas que nos escuchan hoy. Bueno, el testeo es importante por 2 razones. Uno, porque evidentemente diagnosticamos y por lo tanto tratamos a los pacientes, pero también el testeo es preventivo, ¿ya? ¿Y por qué es preventivo? Uno, para la persona individual, porque al tener el diagnóstico precoz, yo prevengo tener etapas avanzadas. Tengo diagnóstico y me trato prontamente. Eso mejora mucho el pronóstico de los pacientes. Pero es preventivo también para terceras personas, en una mirada más de salud pública, en el sentido de que si yo diagnostico a alguien precoz, esa persona se pone en tratamiento y deja de transmitir a otros. Es muy conocido el concepto llamado indetectable igual intransmisible. ¿Qué significa eso? A lo mejor muchos lo pueden ver en las redes sociales como I igual I o U igual U por la palabra en inglés undetectable. Cuando una persona tiene VIH y se pone en tratamiento, la carga viral, que es la cantidad de virus en la sangre, baja a tal nivel que no la podemos detectar. Y eso es fundamental para controlar la enfermedad, evitar la progresión. Y por otro lado, si yo estoy indetectable, ya muchos estudios grandes han mostrado que la persona no transmite a otros o a sus parejas sexuales. Por eso que hablamos de que el test diagnóstico también es preventivo. Doctor, y para las personas que nos están escuchando, ¿de qué manera ellos pueden chequear que
existe o no este virus en su cuerpo y de qué manera se hace, cada cuánto tiempo, si nos puede contar un poco más. Hay distintos exámenes para realizar el chequeo o la evaluación del diagnóstico en cada uno de nosotros. Uno es el famoso test de ELISA-VIH, que básicamente mide anticuerpos contra el virus, y ese es un test que se realiza en sangre en cualquier consultorio o centro médico del país, ¿ya? Ese estudio demora los resultados 24 o 48 horas y uno requiere una orden médica para realizarlo. La otra opción son los llamados test rápidos. Ajá. Y test rápidos hoy día tenemos dos opciones. El test rápido que se realiza en algún centro médico, en el cual lo hace algún profesional de salud, pero la diferencia es que en vez de tomar una muestra de sangre venosa, solamente se hace un pinchazo en el dedo donde sí sale sangre, pero es una gotita de sangre, y se coloca en un dispositivo que entrega los resultados en 15 a 20 minutos. También mide anticuerpos, al igual que el test de ELISA, pero la diferencia es que es más rápido su resultado. Y los test rápidos se encuentran en todos los consultorios y en distintos centros de salud, y lo interesante es que no requiere orden médica para realizarlo. Y lo tercero, que también es un test rápido y que ya es una realidad recientemente en nuestro país, es el autotest. Ajá. El autotest, que es un test rápido, pero que uno se puede hacer en la comodidad de su casa, como los test que muchos conocen del test COVID, por ejemplo, del antígeno COVID, pero aquí también mide anticuerpo, no antígeno, y también tiene un resultado rápido. Y la diferencia es que te lo hace en tu domicilio. Sabemos por el Ministerio que va a estar disponible en los consultorios, pero también el próximo paso es que lo podamos comprar en las farmacias. ¿Este chequeo cada cuánto debiésemos hacer? Sí, depende un poco de los factores de riesgo, ¿ya? Cuanto más parejas sexuales hayan, obviamente es mejor hacerlo más seguido, ¿ya? Si hay muchas parejas sexuales y no tengo una, podría ser cada 3 meses, pero si el contacto es menor, podría ser cada 6 meses, y si no, al menos cada una vez al año. Doctor, y cuando la persona presenta el VIH, ¿cierto?, en su cuerpo, ¿podríamos de alguna manera identificarlo? ¿Existen síntomas? Sí, buena pregunta. Eso depende un poco de la etapa de la enfermedad, ¿ya? Si es que yo tengo una infección reciente, por ejemplo, hace 1 o 2 meses y me infecté, tuve la transmisión, podrían haber síntomas como fiebre, decaimiento, inflamación de los ganglios del cuello, dolor de cabeza, muy parecido a una gripe. Ajá. ¿Ya? Incluso a veces un rash, que es como manchas en la piel. El problema de eso es que como es inespecífico, no todos, ¿no? Exacto, entonces no todos se dan cuenta que es VIH, lo más probable es que pase como una gripe. Entonces, si yo he tenido contacto de riesgo, que básicamente es una relación sexual sin preservativo, en alguien que desconozco si tiene o no VIH, y luego de algunas semanas, puede ser desde las 2 semanas o 4 semanas después del contacto, tengo síntomas de este tipo, es mejor hacerse el estudio. En ese caso, el estudio podría resultar negativo, esto es muy importante, si es que el contacto sexual fue reciente, ¿ya? Entonces yo debo esperar unos 30 días, por lo menos después del contacto sexual, para que el examen resulte o sea fidedigno lo que está mostrando. Esos eran los síntomas del inicio, que le llamamos nosotros la primoinfección, cuando me infecté recientemente. Pero también está la posibilidad de que alguien haya tenido una infección ocurrida hace algunos años, nunca lo supo, no se hizo el testeo, el chequeo, y entonces ahora empieza a tener manifestaciones clínicas de una enfermedad ya más avanzada, ¿verdad? Y ahí estamos hablando de una etapa eventualmente SIDA, y ahí los síntomas van a ser muy diversos dependiendo de la enfermedad que aquella persona ha adquirido. Entonces podrían haber problemas como meningitis, diarreas prolongadas, baja de peso, infecciones pulmonares a repetición, etcétera, y ahí obviamente los síntomas van a variar. En relación al diagnóstico, doctora, una vez que una persona tiene un resultado positivo, ¿cierto? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo en relación a la terapia? ¿Qué es lo que hacemos acá, por ejemplo, en UC Christus? Si yo tengo un examen positivo, lo primero, independiente del laboratorio donde uno lo haga, lo primero que va a ocurrir es que esa muestra se va a ir al ISP, que es el Instituto de Salud Pública. En Chile, todas las muestras positivas se derivan al ISP, y el ISP es el que confirma o descarta ese resultado, ¿ya? Dado que es muy importante asegurar si el resultado es realmente positivo o no, entonces se usan distintas técnicas para ir a confirmarlo o descartar.
el ISP me va a entregar el resultado. Generalmente se realiza una derivación del resultado al laboratorio de referencia, o sea, el laboratorio donde yo me lo tomé, me va a entregar el resultado del ISP. No es que uno vaya al ISP. Y luego aquella persona va a tener un control de salud que en el fondo tiene cobertura del GES. Eso es importante que todas las personas lo sepan. Esto no está descubierto, así que es muy bueno. Y lo va a ver algún infectólogo o inmunólogo, que somos los especialistas que manejamos el tema del VIH. Y vamos a hacer algunos exámenes generales y vamos a revisar sus defensas, vamos a ver su carga viral, que habíamos hablado antes, y con ello vamos a decidir tratamiento. Hoy en día, todas las personas que tienen VIH se deben tratar y no se espera. O sea, cuanto antes empezamos tratamiento, el pronóstico de las personas es mejor. Cuando hablamos de pronóstico, hablamos de menos mortalidad al iniciar precozmente la terapia, pero también disminuye otras enfermedades, que no es solamente infecciones. Sabemos que tratando el VIH a tiempo tenemos menos enfermedades cardiovasculares, hepáticas, accidentes vasculares cerebrales, etc. Así es que es muy importante que el tratamiento es precoz. Doctora, ¿una persona puede vivir con VIH en relación a lo que, por ejemplo, se hablaba en los años 80 o 90, que era como todo algo nuevo, ¿cierto? Quizás con poco tratamiento. ¿Hoy una persona pudiese vivir con este virus? Hoy día es muy distinto a lo que pasaba en los 80 y 90, o sea, es otro mundo, ¿no es cierto? Tener VIH hoy día es una enfermedad crónica más. Uno no se muere de VIH si es que se trata. ¿Ya? Entonces yo justamente puedo vivir con VIH usando mi tratamiento, lo que me va a permitir hacer una vida completamente normal. Puede obviamente tener pareja en forma segura, puede tener hijos sin infectarlos si se encuentra con tratamiento efectivo. Incluso se sabe que si uno parte precoz el tratamiento no tendría mayor mortalidad que la población que no vive con VIH, ¿no es cierto? Y por lo tanto sería la misma expectativa de vida que alguien sin el virus. Doctora, ¿cuáles son las estrategias específicas para prevenir el VIH? Sé que existe una pastilla, el preservativo no es lo único, para que nos cuente y quienes están en este momento escuchando. Bueno, el concepto actual es que tenemos que entender que es una prevención combinada. No basta un solo elemento, sino que múltiples. Dentro de ello tiene que ver con las conductas, básicamente tratar de disminuir en lo posible la cantidad de parejas sexuales, tratar de evitar también el contacto con desconocidos, porque evidentemente el riesgo va a ser mayor a que si la persona es conocida y sabemos que no tiene el virus. En el caso de ya ocurrir el contacto sexual es importante, muy importante en realidad, el uso del preservativo bien usado desde el inicio hasta el fin de la relación sexual y no reutilizarlo. El uso de lubricantes en asociación al condón también ayuda a disminuir el riesgo de que el condón se rompa y por lo tanto de que no sea efectivo. También es importante, como hablábamos antes, hacerse chequeos permanentes, porque eso también obviamente previene. Y por otro lado, no solo el chequeo de VIH, sino que también de otras ETS. Cuando yo tengo algunas otras ETS, el riesgo de infección por VIH aumenta. Entonces, si yo tengo otra ETS, diagnosticarla a tiempo y tratarla a tiempo nos ayuda a que la misma infección por VIH también sea menor, el riesgo de infección. Y por último, justamente tú hablabas de una pastilla, bueno, eso estamos hablando del PrEP, que es la profilaxis pre-exposición, es decir, alguien que tenga conductas que pudiesen llevarlo o llevarla a mayor riesgo, se toma un tratamiento preventivo a diario que disminuye en más del 90% el riesgo de adquisición del VIH. ¿Ya? Todo eso debe evaluarse con algún especialista en el tema para ver si corresponde o no a aquella persona a tomarlo, pero en el fondo existe esta opción en el área pública y privada, ¿ya? Y en el área pública es gratuito y en el área privada está a costos cada vez menores, entonces es algo que también es importante difundirlo para que la gente lo conozca y lo pueda utilizar. Y así como está el PrEP, también está el PEP. ¿Cuál es la diferencia, doctora, de estas pastillas? Exactamente. Como decía antes, el PrEP es preexposición. O sea, yo voy a estar tomando un tiempo la terapia porque sé que todo este año, por ejemplo, no tengo pareja y a lo mejor tengo conductas de mayor riesgo y voy a exponerme. Entonces lo uso en forma preventiva previa, ¿no es cierto? En cambio, el PEP, por el contrario, es la profilaxis post-exposición. Es decir, yo justo ayer tuve una exposición de riesgo
y entonces uso un tratamiento que dura un mes y debe empezar a utilizarse las primeras 24 o máximo 48 horas posterior a la exposición. Y lo uso durante ese mes para también disminuir en forma significativa la adquisición del VIH. ¿Y estos medicamentos son con una previa cita médica, obviamente? ¿Con quién acudir, doctora, para salir de estas dudas? Exactamente. Bueno, en el caso del PrEP es con cita médica, porque eso tú lo puedes programar y vamos a pedir algunos exámenes y vamos a determinar si la persona es candidata o no a PrEP. En el caso del PEP es una emergencia, por lo tanto hay dos opciones. Una opción es, si es que logras tomar una cita con algún especialista, estamos hablando de un infectólogo o un inmunólogo. Si logras tomar una cita para las próximas 24 horas, lo puedes hacer de esa forma. Si no encuentras alguna cita, también está la opción de ir a los servicios de urgencia. Y a los servicios de urgencia se reciben personas que han tenido exposición sexual, ya sea por abuso sexual o por exposiciones consentidas, pero que te das cuenta posteriormente que hubo riesgo. Doctor, ¿algún mensaje final que quiera entregar para este podcast especial para hablar sobre VIH? Un mensaje sería que todos de alguna u otra forma podemos estar expuestos, que a veces cuesta pensar que a uno le puede pasar. Lo mismo que pasa con otras enfermedades también ocurre con el VIH. Le puede pasar a hombres, a mujeres de distintas edades. Por lo tanto, no minimicemos el riesgo de exposición y hagámonos el chequeo preventivo y incluyámoslos en nuestros chequeos anuales, o si puede ser más frecuente, aún mejor. Bueno, doctora, muchas gracias por toda la información entregada y por participar con nosotros en Hablemos de tu Salud. Muchas gracias a ustedes por la invitación, que estén muy bien. Si necesitas consultar con un especialista y resolver tus dudas en torno a este tema, reserva una hora a través de usecristus.cl. Gracias a cada uno de ustedes por formar parte del podcast de Usecristus. Nos escuchamos pronto en un nuevo episodio.